Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca vídeo de distribuciones de los coches, chicos. Vamos a hablar un poquito del mantenimiento del mismo, cuándo debemos cambiar la distribución de nuestro coche, por qué motivos hay que cambiarla y las averías que nos puede ocasionar si no cambiamos la distribución de nuestro coche, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a empezar con un kit de distribución que se llama. Todos vosotros me imagino que conoceréis. Me imagino que la mayoría sí, otros seguramente que no. Los más jovencitos que no han tenido nunca coche, que son digamos más novatos en este tema, porque los que ya llevamos unos años circulando con nuestro coche, pues bueno, ya sabemos más o menos los mantenimientos que necesitamos de aceites, de filtros, de frenos, de distribuciones, de embrague, etcétera. Un poco ya nos movemos y sabemos un poco, porque nos ha tocado en alguno de nuestros coches cambiar alguna vez algún sistema de estos, ¿no? Pero los más jóvenes pues no tienen ni idea. Entonces bueno, vamos a hacer un vídeo, lo vamos a meter aquí en el canal y os explico un poquito el mantenimiento que tiene la distribución para nuestro coche. Nosotros, me imagino que ahora ya muchos talleres, yo creo que ya no me atrevo a decir una cifra exacta, porque siempre digo lo mismo, pero voy a poner un 99,99%, ya se monta el kit de distribución completo. Antiguamente se montaba lo que es solamente la correa auxiliar, la correa de distribución. Se montaba tal cual, pues los típicos pelcades, etcétera, ¿no? Pues montabas la correa y punto, ya estaba, no pasaba nada. Pero ahora todos los coches vienen con un montón de rodillos, la bomba del agua, todo lo mueve un poco. Y entonces, claro, un trabajo de estos, los motores ya son más complicados. Antiguamente sacabas la tapa de la distribución y se cambiaba en un plis la correa, se cambiaba en un plis, más o menos. Ahora ya los motores ya son más complicados, son más precisos y van ubicados muy justos, no tenemos sitios para trabajar, muy mal. Entonces requiere más mano de obra y bueno, ahora digamos que se mete un kit de distribución completo, sería tal cual, más o menos algo así, que ahora os voy a enseñar. Un kit que viene pues toda la correa, con sus rodillos, con la bomba del agua, si es que la lleva también la mueve la distribución, un kit que se llama. Entonces, bueno, se cambia un kit y tenemos la garantía de que ya en esos kilómetros que marca el fabricante no nos va a fallar. ¿Cuándo se debe cambiar una correa de distribución? Pues bueno, depende del modelo de cada coche. Ahora sí que es verdad que se cambian. Bueno, se cambian. Dicen que en algunos coches, algunas marcas, pues te dicen 180.000, 240.000. Eso es una locura, chicos. Pero bueno, el fabricante dice eso, allá cada uno, ¿eh? Los márgenes que nos movemos normalmente suele ser los más normales, entre 120.000 kilómetros, de los coches más normales, ¿eh? Luego, ya os digo, ahora ya las correas de distribución vienen un poquito más reforzadas y se está recomendando cambiar, pues bueno, de 160 a 180. En algunos ya os digo que 240.000 me parece una locura. Aquí ya nos movemos en factores, pues como por ejemplo la climatología, los años del coche, etcétera. No porque nos diga el fabricante que nuestra correa puede durar 180.000, 240.000 kilómetros, 160.000, lo que sea, pues bueno, nuestro coche tenga un puño de años y bueno, como no llega a esos kilómetros, nos relajamos y ahí tenemos un problema, que nos va a romper la correa y vamos a joder el motor. Entonces, aquí va un poco en función de los años y ya os digo, un poquito la climatología, etcétera. Porque una correa, pues, es caucho. Esta es la correa auxiliar, la de fuera. Ahora os voy a enseñar un poquito para que veáis. Esta, por ejemplo, sería la correa de distribución, que todas las correas normalmente son iguales en todos los coches. Unas son más largas, otras son más cortas. Pero bueno, esta en concreto no me acuerdo exactamente de qué modelo era, si es de algún Audi, puede ser de algún Audi, ahora no lo recuerdo bien, pero bueno. Esto es la correa, que es una correa dentada. A ver si lo puedo enfocar aquí en el vídeo. Es una correa dentada, ya veis unos dientes como llevan. Y esto es caucho, chicos, esto es caucho. O sea, esto es una correa elástica de caucho. ¿Y esto qué pasa? Que esto con los años, pues aparte de los kilómetros, pues lo recomienda el fabricante. Si el fabricante, como os he dicho, dice 120.000, 120.000. Si dice 160, 180, 240, lo que diga. Pero esto con los años, pensar que esto coge temperaturas muy altas. Esto en el motor va todo el rato dando vueltas, dando vueltas. Y esto, pues el motor coge todo el rato sus grados, sus 90 grados o 100 grados, lo que coja. Y la correa coge los mismos grados, chicos, los mismos grados, incluso más a veces. Y luego aparte, pues bueno, también cuando el coche lo tenemos aparcado, esos días de calor, pues eso también está cogiendo, hay calor, que eso también lo absorbe la correa. Ese calor de la calle, que parece que no afecta, ese calor también penetra en todas estas zonas, y esto es caucho, como os digo. Pues esto al final, pues coges esas temperaturas de motor y de la climatología y se empieza a endurecer esta correa, se empieza a endurecer. Luego, otro factor, llega el frío, llega el invierno, temperaturas bajas, 5 bajo cero, 0 bajo cero, lo que sea.
esto se empieza a poner duro. Esto tenemos el coche en la calle a 2 grados, 3, 5, 10, depende de donde estemos, incluso más, toda la noche, y esto se empieza como, digamos, a congelar la correa, ¿no? Se queda dura, y ahí ya pues le estamos dando un maltrato, inconscientemente, pero le estamos dando un maltrato, porque ese frío le está haciendo que la correa se quede dura. Con el calor la estamos cristalizando. Entonces ese calor, ese frío, pues esto al final se empieza a cristalizar. Se empieza a quedar cristalizado y llega un momento en que esto ya pues ha pasado, pues lo que os he dicho, unas temperaturas frías de calor, y esto al final pues llega un momento en que se va a romper. Se va a romper, y de hecho se rompe porque hemos visto muchas correas rotas que no han llegado a sus kilómetros. Hemos visto correas con 80, con 90 rotas. O bien se parten los dientes de aquí, chicos, salta un diente de estos, ¡plá! O 1, 2, o 4, 5, o los que sean. O muchas veces, en ocasiones, nos encontramos con correas partidas por la mitad. Se parte, llegas a la mañana, vas a arrancar el coche, por lo que os he dicho, a lo mejor pues está frío el coche, o pillas temperaturas bajas, esto está ya, pues como os he dicho, de las climatologías de los años, frío, o sea, está cristalizado. Entonces en cuanto hace el giro del motor, en cuanto la correa va a girar, ¡plá!, se parten los cachos, y ahí es donde hacemos la avería. Allá cuando nos encontramos, porque vamos a doblar válvulas, porque desincronizamos el motor, eso tiene que subir y bajar, tiene que ir todo sincronizado, pistón, válvulas. Entonces en cuanto se rompe esto, se descompensa todo y chocamos pistones con válvulas, y lo primero que vamos a romper van a ser las válvulas de la culata. Seguramente que también rompamos el árbol de levas, porque va a intentar girar y no va a poder al chocar, y vamos a partir el árbol de levas, y bueno, vamos a hacer una avería cara. No os puedo decir una cifra exacta, pero normalmente suele ser de entre 2.000 y 3.000, de ahí para arriba. Entonces, pues bueno, importancia de cambiar kit de distribución, chicos. Súper importante, por lo que os he dicho. Esto cada fabricante tiene unos kilómetros, pero siempre hay que intentar cambiarla antes de lo que el fabricante dice, por seguridad. Porque mucha gente pues no llega a esos kilómetros, pero sí pasa de ese tiempo reglamentario de los años. Pasa de esos años que os he dicho, suele ser a lo mejor 10 años, y pues bueno, pues hay que tener en cuenta este detalle porque podemos hacer una avería muy gorda. Luego el kit también nos viene pues todos los rodillos, porque voy a poner aquí un poquito para que veáis. Un kit de rodillos, que sería tal cual estos. Cada kit tiene sus rodillos, estos son rodillos de apoyo. Este por ejemplo sería un rodillo tensor de la correa de distribución. Este es el que tensa la correa de nuestra distribución, y ya tal cual así, más o menos, pues en la ubicación donde toque. Esto lo que hace es pues, bueno, que la correa vaya girando en su sitio. Luego tiene más rodillos, como veis, otros son más chiquitos, estos son en la parte de arriba, van a ir apoyados así. Bueno, vamos, cada kit tiene, como os digo, sus rodillos. Entonces, dependiendo del modelo que tengamos de coche, pues valdrá más o menos. Nosotros siempre apostamos por la marca Gates, que es una marca que llevamos toda la vida. Nos gusta la calidad de este producto, y va fenomenal, tanto en rodamientos como en correas. Hay muchas marcas de distribuciones, muchas más baratas, pero como repito, nosotros siempre montamos, nos gusta. Esto ya es un poquito política de empresa, ya sabéis. Al final pruebas productos y te gustan las calidades, los acabados, y bueno, nosotros llevamos muchísimos años utilizando esta marca Gates, y no hemos tenido nunca ningún problema. Entonces, bueno, ya os digo que os encontraréis más marcas de diferentes modelos y diferentes precios. Nosotros apostamos por esta marca, que va bien, y seguimos con ella. Y luego, otra cosa interesante, bomba de agua, chicos. Esta bomba de agua también la mueve la distribución normalmente, ¿Veis aquí? Los dientes, la correa, digamos, que entra aquí, y nos la va moviendo. Esto va dando vueltas, la correa va dando vueltas, y nos mueve la polea de la bomba de agua. Esto lo que nos hace es, nos recircula el agua del motor. Entonces, en muchas ocasiones, pues hay gente que, pues bueno, a lo mejor, pues no, la bomba de agua no. O sea, nosotros siempre cambiamos la bomba de agua. Sí va dentro de la distribución. Hay bombas de agua que no van dentro del motor. ¿Qué quiere decir? Van fuera de la distribución. Entonces, nosotros, por ejemplo, si la bomba del agua no la mueve la correa de la distribución, que en ocasiones suele ser así, a veces la correa de distribución pues no mueve la bomba de agua, la mueve la correa auxiliar, la de fuera. Entonces, pues bueno, valoramos si la bomba de agua pierde, suele perder por aquí, si veis aquí un registro de un respiradero, ahí suele estar unas manchitas. Si vemos que la bomba no la mueve la distribución, va por la parte de fuera, si vemos que está limpia y demás, pues la podemos dejar, porque bueno, abarcamos un poquito más la factura y vemos que la bomba de agua está bien, y en caso de que nos empezaría a fallar dentro de X tiempo,
pues bueno, se cambiaría más fácil. Pero el problema es que si la bomba de agua la mueve la distribución por dentro y esta bomba no la cambiamos y de repente nos empieza a perder agua, a los 2 o 3 meses, pues imaginaos todo el trabajo que hay que hacer. Hay que desmontar otra vez toda la distribución para cambiar la bomba de agua. Entonces, pues lo que se hace es siempre con el kit, cuando la mueve la distribución, cambiamos todo. Bomba de agua, correa, tensores, todo. Y tenemos la garantía de que son unos 120.000, 200.000, 180.000, lo que marque el fabricante, cumpliendo esas normas que os he dicho también de años, pues tenemos garantizado que nuestro kit no va a fallar. Pero repito, súper importante, hay que tener en cuenta el detalle de saber los años del coche, porque muchas veces no llegamos a los kilómetros del fabricante, porque hay gente que anda menos con el coche, y ya os digo que ahora mismo las instrucciones están un poco en plan salvaje y se han disparado un poco los kilómetros y puede ser un poquito peligroso, porque la gente se fía de eso, que va 240.000 o 180.000 o 160.000. Nos fiamos de ese detalle de que no nos toca la distribución, pero a veces hay que contar con por lo que os he dicho, los factores de tiempo, de climatología y los años. Normalmente suele ser máximo 10 años, hay que intentar cambiarlo antes, porque lo que os he dicho, esto es caucho, esto es una goma y esto se rompe y la liamos parda, chicos, la liamos parda. Entonces, a tener en cuenta ese detalle. Y luego, bueno, también en el kit se cambia la correa esta es la correa auxiliar que se llama, que esta es la que nos mueve el alternador, nos mueve la bomba de la dirección asistida, etcétera. Entonces, bueno, en el kit, digamos que cambiamos todo esto y ya vamos tranquilos. Y luego, por último, pues bueno, meteríamos un anticongelante nuevo. Al vaciar la bomba de agua, se nos va todo el anticongelante, sacamos todo el anticongelante y ya, bueno, ya sale pues, sucio o lo que sea. Entonces, metemos una garrafa de anticongelante nuevo, se purga bien todo el circuito y a correr. Así que bueno, tened en cuenta este detalle, chicos. Ojo con la distribución de vuestro coche. Vigilar, sobre todo si compráis un coche de segunda mano, preguntar bien antes de comprar el coche cuándo se ha cambiado esa distribución y si os lo pueden demostrar con una factura o lo que sea. Porque muchas veces, sí, está cambiada hace 2 años, no sé qué. Cuidado. Las palabras se las lleva el viento, chicos, se las lleva el viento. Hay que tener ese dato en cuenta de saber cuándo está cambiada nuestra correa de distribución y a poder ser con una factura demostrada. Porque muchas veces, sí, está cambiada y no, que esté demostrado, una factura, y en caso de que pase algo podemos reclamar, porque esto ya es tema serio. Si se rompe una correa, nos cargamos el motor. Ya no estamos hablando de que nos vamos a romper una cubierta, vamos a romper un manguito, o sea, esto ya es tema serio, esto ya es dinero. Y este es un mantenimiento que hay que hacerlo en todos los coches que llevan correa de distribución. Los que van con cadena, pues bueno, las cadenas antiguas son de por vida. Ahora sí que es verdad que las cadenas de ahora son un poco peores, la del grupo Volkswagen, pues da más guerra porque hay que cambiar tensores, son de plástico y se cambian y bueno, es otro tema. Yo quería enfocar un poco el vídeo y a esto, a la correa famosa de distribución. Así que nada, chicos, tened en cuenta este detalle, mirad vuestras correas, preguntar a vuestro mecánico si habéis comprado el coche de una mano, fijaos bien, que os demuestren que está cambiada la correa y tenemos esa tranquilidad de que por lo menos no vamos a tener un gasto extra en nuestro coche. Súper importante, correa de distribución. Bueno amigos, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo como siempre y nada, ya sabéis que seguiremos poniendo cositas de estas y gracias por seguir ahí, gracias a los nuevos suscriptores que van llegando, ya estamos cerca de 1800 suscriptores en el canal y bueno, los vídeos se van viendo y repito, gracias por estar ahí y nos seguimos viendo en el siguiente vídeo. Un saludo chicos, chao.